¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de viernes. Las y los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados están en receso, pues el pasado 30 de abril finalizaron los trabajos de la 64 legislatura, la cual estuvo caracterizada por la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, la extensión de dominio, la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entre tantísimos otros temas. Pero esta legislatura también destacó por haber sido la primera con paridad. 241 de sus 500 integrantes fueron mujeres legisladoras y por eso a la 64 legislatura se le conoce como la legislatura de la paridad. Pero realmente, ¿qué tanto se vio reflejado esto en la conformación, por ejemplo, de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados o qué tal en la agenda legislativa? Esta noche vamos a evaluar estos temas con un panel de expertas. Quédate con nosotras, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. El pasado 30 de abril fue el último día del periodo ordinario de sesiones de la 64 legislatura, la primera en lograr la paridad de género con sus 241 legisladoras. ¿Qué cambios representó esta configuración para la población del país? ¿Cuáles medidas se impulsaron a favor de las niñas y de las mujeres? Veamos el contexto. La 64 legislatura, calificada como la de paridad de género, terminó su último periodo ordinario de sesiones con 241 de las 500 curules ocupadas por una mujer, es decir, el 48.2%. Entre las leyes a favor de la justicia paritaria que impulsó, la más reciente es la llamada Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, la inclusión de los delitos de violencia digital y violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal. Otra reforma aprobada fue que en cada municipio o alcaldía del país haya al menos un refugio para víctimas de violencia. También aprobaron la Ley de Menstruación Digna, que aún debe ser discutida en el Senado. De acuerdo con el reporte de decretos aprobados por el Congreso de la Unión, de septiembre de 2018 a julio de 2020, se emitieron 12 decretos sobre igualdad sustantiva y de agosto de 2020 a abril del 2021 otros 17, entre ellos el decreto para sancionar la violencia política en razón de género, la reforma para que las personas trabajadoras del hogar tengan derecho a la seguridad social y para que haya corresponsabilidad de hombres y mujeres en materia de cuidado. También la incorporación de los delitos de abuso o violencia sexual contra menores y feminicidio al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre las iniciativas más importantes que quedaron pendientes está el derecho a la interrupción del embarazo y la homologación del delito de feminicidio en todo el territorio nacional. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes y le doy la más cordial bienvenida a Carla Suárez. Ella es asesora legislativa de la coalición Juntos Haremos Historia, así como también consultora de Integralia. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, un gran agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Y pues la verdad es que soy fanática de este tema y les agradezco mucho. Creo que es uno de los programas más interesantes de los que me gusta ver en las noches. Y pues un placer andar acá con felices ustedes. de que estés por acá, bienvenida. También nos acompaña Marcela Armenta, ella es militante del Partido Acción Nacional, del PAN. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. También súper agradecida de que me hayan invitado y pues aprender en conjunto con todas estas chicas. Saludos a todos. Bienvenida, y yo hablo en femenino porque son mayoría mujeres, soy el único hombre en la mesa, el único hombre cisgénero, entonces por eso digo bienvenidas todas, y aquí estamos todas en este programa esta noche. Así que Silvana Carranza, asesora legislativa de la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que por cierto, Silvana, Francia acaba de meterle un revés al tema del lenguaje políticamente correcto y lenguaje incluyente, como por ejemplo, de hablar de todas cuando es mayoría mujeres, pero a nosotros no nos importa, a nosotras no nos importa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, saludos a todas, saludos a ti, Genaro, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con todas ustedes. Bienvenida. Y Montserrat González, ella es representante del PRI y asesora legislativa. ¿Cómo estás, Monse? Invitación y saludos a todas. Bienvenida. Bueno, yo decía al principio,
y un poco para tratar de exagerar lo que hizo esta legislatura, digamos, en términos de lo de la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, todos estos temas considerados como temas duros, ¿no? Y no realmente los temas que a lo mejor no sé si sea por una expectativa que está cargada de estereotipos, pero pues a lo mejor uno hubiera pensado que la primera legislatura paritaria en la historia del país pues hubiera avanzado otro tipo de temas, ¿no? No sé, el derecho a decidir, los temas de diversidad sexual, que se quedaron relegados porque avanzó otra agenda. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es tu balance, Carla? Empiezo contigo, que tú además representas a la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado también. ¿Cómo ves esta legislatura? En la nota, pues sí, se incluía el tema de la menstruación digna, entre otros temas, pero como que esos temas se quedaron hacia el final de la legislatura y como que no dominaron la agenda. Sí, precisamente creo que, mira, la conformación estuvo muy bien y el trabajo, la verdad es que sí tengo que reconocerlo. Sí había mucho que hacer todavía, entonces los tiempos no daban y creo que el que se nos atravesara la pandemia, creo que también mermó un poquito el trabajo legislativo que se estaba llevando. Pero sí se fueron por una vertiente que si bien sí hacía falta, sí se desenfocaron un poquito de los temas más importantes. Y precisamente porque son temas que en su mayoría tienen impacto presupuestal y muchas de las iniciativas no estaban teniendo el empuje que debían por este impacto. Entonces, sabemos que económicamente y presupuestalmente ahorita México va a pasar por una etapa un poco difícil, pero sí las iniciativas no tuvieron el empuje que merecían. Sí se presentaron, sí hubo diputadas muy enfocadas en temas económicos para eliminar la brecha salarial, para que hubiera más oportunidades de emprendimiento para las mujeres, que realmente fueran mecanismos que sirvieran para que se quitaran estas barreras y estos techos de cristal que aún existen en el día a día con las mujeres, pero pues desafortunadamente sí fue una mala combinación para todo, la pandemia y esta baja del ritmo legislativo que se presentó. A ver, dice Carla, la pandemia en efecto fue un tema importante y que de entrada mandó el trabajo legislativo de todas y todos los legisladores a su casa. Obligó a hacer sesiones vía remota, obligó incluso también al voto electrónico y demás. Pero hay algo más, Silvana, y hay quien dice que realmente las mayorías legislativas de Morena pues no tuvieron la voluntad política para avanzar los temas de la agenda feminista, por ejemplo, o los temas de la diversidad sexual, o los temas que, entre comillas, naturalmente tendrían que haber pasado una legislatura así. ¿Cómo lo ves? Bueno, coincido en cierta manera en la Comisión de Salud, particularmente en la que afortunadamente he tenido la oportunidad de estar presente en estos debates. Sí se dio la oportunidad de presentar diversas iniciativas relativas a la interrupción legal del embarazo, sobre todo por parte de la senadora Malú Micher, de la senadora Patricia Mercado, y se hizo un consenso en la comisión que antes de aprobar estas iniciativas se tendría que llevar a parlamento abierto, se tendría que escuchar a la sociedad civil, etcétera. Sin embargo, creo que justamente, coincido con Carla, el tema de la pandemia abarcó la mayoría de los asuntos que tratar, de los consensos, de las alianzas al interior de las comisiones, sobre todo a la Comisión de Salud, que es la que ve este tema. Sin embargo, en el tema de las terapias mal llamadas terapias de conversión, creo que ahí sí hay un tema de polarización en cuanto a las posturas de los diferentes grupos parlamentarios y no hay voluntad política, me queda claro, porque de haberlo ya, este dictamen ya pasó a primera lectura en el Senado, no falta más que voluntad política para que sea aprobada. Esa es mi postura en este tema. En el tema de derecho a decidir. Y en los otros temas de mujeres, Marcela, hay quien dice que no nada más está el tema, evidentemente, de la paridad y del hecho de que por primera vez 241 legisladoras en el Congreso de la Unión
sino que hay quien dice, bueno, ¿y dónde estuvieron estas legisladoras cuando el gobierno de México pues acabó con las estancias infantiles, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estuvieron todas estas mujeres de Morena cuando de repente a lo mejor el presidente López Obrador o la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues no escuchaban al movimiento feminista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo evaluarías tú el trabajo legislativo de esta primera pues, legislatura de la paridad? Híjole. ¿Perdón? Adelante, ¿Alguien iba a decir Marcela, algo? Perdón, pensé que alguien más iba a decir algo. Bueno, ok. Bueno, híjole, yo creo que como mujer de derechas, creo que definitivamente ha sido una legislatura que nos ha quedado a deber, en el sentido de, está bien, bueno, vemos que estos grupos progresistas de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que a pesar de que abanderan súper bien estas luchas en pro del feminismo y de la diversidad sexual y tal, pero al final del día vienen haciendo lo que el presidente les dicte, ¿no? Entonces, si el presidente les dice, oye, pues es que el feminismo es un movimiento importado, ¿no? Entonces se quedan calladas. Digo, eso es una cosa que deberían de evaluar estos grupos en términos de autocrítica. Yo como una mujer, como militante del PAN, como mujer conservadora y de derechas, creo que estamos en un limbo, en el sentido de que, como se dice burdamente en mis tierras, allá en Sonora, ni pichean, ni cachan, ni dejan batear. Es decir, ni siquiera se promueve la agenda por la que muchísimas mujeres feministas votaron a este presidente. Pero tampoco nos dejan trabajar a nosotros en pro de estas mujeres en situación vulnerable. Lo que acabas de decir, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles, que les quitaron esos apoyos y tal. Entonces, quedamos en un limbo porque todo se va a políticas clientelares, ¿no? Sobre todo ahorita que son tiempos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Ni se promueven esos apoyos a las mujeres que se encuentran en embarazos vulnerables, o para las mujeres que tienen a sus hijos y que pues no tienen en dónde dejarlos pues porque ya no tienen las estancias donde los puedan cuidar y tal. Pero pues tampoco se promueve esta agenda progresista por la que tanto revuelo se causó cuando fue que este presidente comenzó su mandato, ¿no? Entonces, creo que es todavía muchísimo peor encontrarnos en ese limbo, ¿no? En el que, oye, pues a nadie nos deja hacer nada porque todo va para las políticas, pues para comprar los votos. Porque, pues digo, suena heavy, pero es lo que es lo que yo considero personalmente. a ver, ¿cómo lo ves tú, Montserrat, el tema de los efectos o en qué se acabó, digamos, materializando la paridad en el legislativo con esta 64 legislatura, ¿no? Creo que evidentemente en América Latina, sobre todo Argentina, era el país que nos llevaba ventaja, primero porque Argentina fue el primer país de la región que tenía cuotas de género, luego también el movimiento feminista avanzó ya con la paridad y demás. Entonces, sí hay un momento en el cual pues hay que sentarse como cientistas sociales o como periodistas o como persona interesada en estos temas a voltear a ver y decir cuál es la diferencia que hace finalmente que haya más mujeres realmente en estos espacios de toma de decisiones. ¿Hace o no alguna diferencia el género? Y es un poco lo que queremos, la pregunta que estamos haciéndonos esta noche tratando de resolver. ¿Qué dirías? Mira, yo creo totalmente que sí es muy importante que haya tanto hombres como mujeres, y sobre todo porque el PRI siempre ha luchado por eso, por el tema de paridad, por el tema de que, no sé si ustedes sepan, pero el PRI fue el primer partido que impulsó a una diputada federal, que era Aurora Jiménez Palacios, tuvimos a nuestra primer gobernadora, que fue Griselda Álvarez. Realmente, en toda la historia del PRI, es algo que hemos tratado de impulsar. ¿Por qué? Porque creemos que es algo importante. Más allá de querer echar culpas o buscar alguna, no sé cómo decirlo, pero realmente para nosotros creo que es importantísimo considerar a una mujer dentro del poder. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una visión diferente y creo que lo estamos viendo actualmente, ¿no? Dentro del gobierno federal existen muchos vacíos. ¿Qué estamos diciendo? Pues
Tenemos a un jefe de Estado donde nos manifiesta que ya chole con el tema del feminismo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que trabajar, algo que tenemos que impulsar a que siga sucediendo, que la mujer tenga los mismos derechos como se tienen hasta ahora, pero salir de un poco del tema de espectro social que tenemos al día de hoy, que es un poco pegado al machismo. Entonces creo que eso es algo importante que cabe resaltar por nuestra parte. Bien, a ver, déjame hacer una pausa, necesitamos hacer una pausa porque el tiempo vuela en la tele, pero regresando vamos a retomar este tema desde otro ángulo. Recientemente Nadine Gassmann, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, de Mujeres, al hablar sobre la violencia política de género, habló sobre los temas de la paridad para todo, paridad en todo, y es uno de los temas de los cuales vamos a seguir hablando en el programa una vez que regresemos, porque en teoría debería haber muy pronto paridad en los tres poderes de la Unión y a todos los niveles de gobierno. Así que hacemos una pausa y regresamos después de esta a Punto y Contrapunto, no te vayas. En junio de 2019 entró en vigor la reforma Paridad en Todo y recientemente Nadine Gassmann, la presidenta de Mujeres, hablaba sobre este tema al hablar sobre la violencia política de género y dijo que la conquista de los derechos de las mujeres visibiliza las resistencias a su participación en la política. Para contrarrestar esto, precisamente, en junio del 2019 entró en vigor la Paridad en Todo, un conjunto de reformas a la Constitución que tiene como propósito emparejar la cancha. Veamos el contexto. En junio de 2019 entró en vigor la reforma conocida como Paridad en Todo, que modificó 10 artículos constitucionales para que la mitad de los cargos de decisión en los tres ámbitos de gobierno, en los tres poderes de la Unión y en organismos autónomos, pueblos y comunidades indígenas sea para mujeres. Establece también que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho federales y en las entidades deben respetar el principio de paridad, así como la integración de los gobiernos municipales. Por ello, los partidos políticos deben postular a mujeres en la mitad de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular y las autoridades electorales certificar que la integración final de los ayuntamientos sea paritaria. Los partidos políticos y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también deben garantizar la paridad en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. Una de las críticas hechas al proyecto es que no establece que el principio de paridad se aplique en todos los cargos de toma de decisión del servicio público, aunque la reforma de 2019 lo plantea como uno de sus objetivos. En julio de 2020, la Cámara de Diputados aprobó reformas para garantizar la paridad en la designación de puestos de dirección en la Administración Pública Federal y en órganos autónomos. Sin embargo, las minutas no han sido aprobadas en el Senado. Según organizaciones de la sociedad civil y analistas, la falta de reglamentación para todas las reformas ha representado otra dificultad para su plena ejecución, permitiendo la impunidad en caso de incumplimiento. Finalmente apuntan que tampoco se han creado las condiciones necesarias para acceder a estos cargos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, el tema, y que se conecta un poco con el anterior, ¿no? La paridad ya la tenemos en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal desde el año 2018, la primera legislatura de la paridad, la 64, y ahora, pues en efecto, hay una reforma que buscará que haya también paridad a todos los niveles de gobierno, en todos lados, ¿no? Por eso ahorita esta elección, por cierto, pues la mitad de las candidaturas a las gubernaturas de los estados son mujeres, y me da mucho gusto también que así sea, y también en los congresos locales así será. Pero un poco otra vez preguntando y regresando a esa pregunta de cuál es la diferencia que hace en la vida de la gente, en el tema de políticas públicas, el hecho de que haya más presencias de mujeres. Porque como que no acabamos de cerrar todavía el primer bloque por temas de tiempo y demás, y no acabamos de aterrizar precisamente, pues, ¿qué diferencia hizo que hubiera mujeres? Se acabó militarizando más el país, dice la oposición, hay una Guardia Nacional que realmente no es civil, no pasó el tema de aborto, no pasó el tema tampoco de las terapias de conversión, y por ahí decía nuestra compañera del PAN que pues ella como mujer de derecha, pues justamente se burla, digamos, de que quien votó por esta agenda de izquierda, pues no la vio. Entonces empiezo contigo y me quedo contigo, Marcela. Paridad en todo, ¿para qué? Ok, bueno, yo solamente quiero empezar aclarando un pequeño detalle. Yo estoy consciente de que esta reforma se votó por unanimidad en el Congreso, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello,
pues digo, y a pesar de que dentro del partido mismo, dentro del PAN, existan estas corrientes un poco más progresistas, pues yo no las comparto, ¿no? Entonces, y además, bueno, pues existe algo que se llama libertad de expresión. Bueno, para mí es bien importante aclarar que, híjole, esta política me parece un poco absurda, porque, bueno, una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Y la igualdad es, al final del día, bueno, el artículo primero de nuestra Constitución dice que pues, todos somos iguales, ¿no? Seas hombre, mujer o como sea que te consideres. Y la equidad es literalmente pues tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales. Entonces, partiendo de ello, creo que existe, al aplicar ese tipo de reformas, se crea un tipo de discriminación positiva. Es decir, bueno, considerando únicamente una cuestión que tú no puedes controlar, o sea, pues sea tu sexo, tu género, se te va a contemplar para un cargo, un puesto de poder. Además, este tipo de políticas van únicamente para las élites, ¿no? Para las clases medias altas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente de a pie ni siquiera le interesan ese tipo de políticas públicas, pues. Entonces, empezando por ahí, para mí no tiene ningún sentido que por el solo hecho de tener de ser mujer, pues, y decir, bueno, pues yo quiero un puesto de poder, yo quiero un puesto y tal. Es decir, eso puede terminar siendo un tipo de beca por tus genitales, pues. O sea, sé que suena un poco burdo, pero eso es lo que yo considero. Entonces, partiendo de eso, yo preferiría que por mérito propio, que por mis capacidades, mis habilidades se me contemplara para un puesto de elección popular que por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Ok. Estoy segurísimo que a ver, ¿con quién voy? Voy con Silvana. Seguramente tienes contrapuntos a lo que acabamos de escuchar de nuestra compañera del PAN. Sí, bueno, discrepo un poco, sobre todo porque creo que la paridad es necesaria, porque de otra manera hay muchísimas barreras pues que impiden a las mujeres que puedan alcanzar puestos de toma de decisiones, de poder, y pues creo que aunque no se han logrado estos debates que todas esperamos, o al menos muchas de nosotras esperamos, como el tema de la interrupción legal del embarazo, la prohibición de las terapias de conversión. Creo que sí ha habido un ensanchamiento de derechos muy importante, como ya lo mencionabas, al reconocer los derechos de la seguridad social de las trabajadoras del hogar. En la reforma laboral se contempla la creación de un protocolo para prevenir la discriminación en razón de género, prevenir la violencia, el acoso sexual a las trabajadoras. También en libertad sindical se reconoce la igualdad de trato a las trabajadoras. La ley de amnistía, aunque todavía no hemos visto ningún resultado, contempla beneficios para personas privadas de la libertad procesadas por el delito de aborto, por el trasiego de drogas, que impacta en muchas ocasiones a las mujeres que son utilizadas como mulas. La transparencia de sentencias, que nos apoya para visibilizar cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres los sesgos, los estereotipos de las personas juzgadoras. Creo que han sido muchos los logros, no solamente, por supuesto, la reforma constitucional en materia de paridad, pero coincido con lo que mencionabas, Genaro, sobre el tema de todo este punitivismo. Creo que la legislatura de la paridad debe abonar nuevos enfoques para la reestructuración del tejido social, con nuevas formas de convivencia pacífica, y no abonar a la cárcel, a la prohibición, a los castigos, que creo que son que obedecen una visión androcéntrica, y que ahí esperaríamos mucho más de nuestras legisladoras. Bien. Montserrat, ¿por qué paridad en todo? ¿Qué le contestarías también tú a a Marcela? ¿O coincides con ella en que realmente es a lo mejor hasta un exceso, digamos, el hecho de que haya paridad en todo? No, yo creo 100% que debe haber paridad. ¿Por qué? Porque lo comenté hace un momento, el tema del espectro social que tenemos el día de hoy, que es el machismo,
hace muchas barreras. Entonces, esas barreras no las necesitamos. En realidad, lo que necesitamos el día de hoy es tener las mismas oportunidades que, si bien legislativamente hablando estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, en el tema del hacerlo es complicado. ¿Por qué? Porque volvemos al tema del machismo. Entonces, creo que eso es un paso importante, el tener que tener la paridad tal cual en todo sentido, para que podamos progresar, para que exista un progreso, que es algo que se ha buscado históricamente hablando, ¿no? Entonces, creo que podría ser muy viable que siga el tema de la paridad. Creo que no es un exceso, al contrario, es necesario. Y totalmente concuerdo con mi compañera Carla, me parece. O Silvana. Con Silvana, sí. Y Carla, a ver, ahora te escuchamos a ti, porque el tema, otra vez, gubernaturas, me parece que 7 de las 15, ahora 8 ya candidaturas a las gubernaturas son mujeres. En los congresos locales también, que se están renovando en esta elección, hay 30 congresos locales que van a ser renovados, también tiene que haber paridad. También ya se está hablando de paridad en el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial también habla de ello. ¿Por qué? Porque es importante, y si tienes contrapuntos para Marcela. Pues mira, justo creo que sí son medidas sumamente importantes, y lo vimos con la reforma de 2014, que tuvo efectos hasta 2018 y fueron muy buenos. O sea, la paridad que tenemos en esta legislatura justo es fruto en parte de esta reforma de 2014, y a lo mejor podemos ser un tanto impacientes en ver los resultados que pueden llegar a tener una reforma, pero sí son necesarias. Por ejemplo, las cuotas de género sí lo son, porque, y en mi caso en particular me declaro institucionalista, porque justo son las instituciones las que nos están ayudando a hacer ese cambio cultural. Porque ahorita sí he visto muchas mujeres que siendo jóvenes, teniendo varias cosas en su contra, decidieron ir por una candidatura, cosa que a veces parecía hasta imposible en años anteriores, y ahorita muchas mujeres han tomado esta decisión, y a mí me parece impresionante el cambio que está habiendo, incluso es generacional. Entonces, yo creo que sí son medidas necesarias. Y respecto también al tema que dicen de pues que no son o que no lo son, creo que se está legislando y se sigue legislando desde una visión muy centralista, pero desafortunadamente no podemos abonar o no podemos alegar hacia la meritocracia, porque no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades que las mujeres que viven en una ciudad, o las mujeres que viven en el campo, o las que viven en el norte o en el sur del país. Entonces no podemos irnos a decir que por mis méritos o por lo que sé, porque hay mujeres o hay niñas que no pueden terminar su primaria porque tienen que cuidar a la familia, porque tienen que irse a trabajar, porque viven en zonas alejadas, y a veces se prioriza la educación, por ejemplo, de los varones, y no podemos decir que nada más porque nuestra situación fue que a nosotros sí nos tocó educación, que es para todas las niñas de México. Entonces, estas medidas, claro que son necesarias, porque y nos tenemos que ir más allá de iniciativas que únicamente lo nombren en las leyes. Tenemos que buscar mecanismos que también hagan estos cambios. O sea, que sí, es bueno que haya paridad, pero ¿cómo la garantizamos? Más allá de nombrarla, y más allá de poner hombres y mujeres o personas, tenemos que buscar mecanismos para garantizarlo, pero también tenemos que dejar de legislar desde una perspectiva muy, muy centralista, y ver las realidades de todo el país. Sin duda, y mira, déjame nada más simplemente agregar que paridad en todo, porque las mujeres son más del 50% de la población, son el 51% de la población en este país. Paridad en todo, porque no basta con el echaleganismo, no basta con decirle a una mujer, oye, ponte a trabajar y solita vas a poder. En efecto, este mundo y este país está hecho con múltiples trabas y de acceso y múltiples puertas cerradas
que por cuestión de género, por cuestión de sexo, por cuestión de identidad sexogenérica se le ponen a las personas y que solamente con mecanismos correctivos como la paridad o las cuotas de género en su momento hacen que se cierre esa brecha que hay en la desigualdad entre hombres y mujeres en este país. Yo también soy un fan de la paridad, sí me gustaría ver que se reflejara más en las políticas públicas y que de los congresos paritarios pues salieran otro tipo de legislaturas, otro tipo de leyes, a diferencia de las que salieron de esta 64, que a mi gusto nos quedó a deber a los temas progresistas. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar después de esta para hablar del último tema de la noche, porque justamente el 109 de las diputadas que integran la legislatura 64 están aspirando ahora a repetir en el cargo, están buscando la reelección, otro de los temas también de esta legislatura que por primera vez podrán buscar la reelección legislativa. Tendremos una nueva legislatura paritaria, veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto, no te vayas. El pasado 30 de abril, al cierre del periodo ordinario de sesiones, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dijo que la 64 legislatura hizo historia al ser la primera que alcanzó la paridad de género. Este escenario podría repetirse en la 65, ya que por ley la mitad de las candidaturas presentadas corresponde a una mujer. Además, en las elecciones del próximo 6 de junio, por primera vez en casi 90 años, las y los diputados federales podrán ser reelectos. 109 de los 213 legisladores que aspiran a repetir en el cargo son mujeres. La lista la encabezan las legisladoras de Morena con 67 candidatas, seguidas por las del Partido del Trabajo con 14 y después el Partido Acción Nacional, el PAN, con 12. Quienes aspiran a volver a ocupar una curul deben ser postuladas por el mismo partido, salvo que hayan perdido su militancia antes de la mitad de su mandato o renunciado a ella. Quienes hayan llegado por coalición deben ser postuladas por al menos un partido de esa coalición. De acuerdo con la reforma aprobada en el 2014, las y los legisladores podrán ser reelectos hasta 4 veces sucesivas, es decir, pueden quedarse en su curul hasta 12 años. Durante la clausura del periodo ordinario de sesiones, Dulce María Sauri dijo que la actual legislatura buscó contribuir a la solución de los problemas de las mujeres y que se avanzó sustancialmente en ello, y es el tema del que estamos hablando precisamente esta noche. A ver, retomemos el tema de lo que deja pendiente esta 64 legislatura para la 65. ¿Por dónde empezarían ustedes y si logra tener o mantener, digamos, esta paridad la 65 legislatura que arrancará en septiembre, una vez que haya concluido este proceso electoral que estamos viendo? ¿Por dónde debería arrancar esta legislatura 65 con los temas que deja la 64? Empiezo ahora contigo, Montserrat. ¿Qué temas ves prioritarios para la 65 legislatura y que tengan que ver con temas de mujeres? Totalmente tendría que ser el tema de paridad. Creo que es un avance que hemos tenido, no podríamos retroceder, totalmente es importante mantenerla. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros hicimos, por ejemplo, en el PRI, modificaciones en el año 2013 que entraron en vigor en el 2017. Si hemos peleado tanto desde tiempo atrás, creo que lo más inteligente y coherente de nuestra parte es mantener una lucha que se ha hecho. El tema de paridad realmente es importante y es algo que debemos mantener. Y además de ese, pero de temas, digamos, que deja el PRI, para el PRI, ¿cuál sería la prioridad de los temas de la agenda legislativa? ¿Me repites la pregunta? Para el PRI, ¿cuáles son los temas prioritarios para la 65 legislatura, para arrancar en septiembre, digamos? Pues primero que nada, hacer un cambio radical, ¿no? Creo que nosotros hemos visto que el gobierno federal ahorita se está encargando de dividir, de no generar una empatía, de no generar con temas tan sensibles como violencia de mujeres. Creo que nosotras las que estamos aquí en este foro sabemos que el tema de violencia está increíble, y no solo para mujeres, también para hombres. Hay poca empatía. Lo que estamos buscando nosotros en el PRI es hacer mejores cosas, mejores soluciones y estar del lado del ciudadano. ¿Qué dirías tú, Carla, de los pendientes que deja la 64 para la 65? ¿Cuáles temas deben ser prioritarios? Se queda pendiente aborto, se queda pendiente terapias de conversión, se queda pendiente también el tema de, además de terapias de conversión, había otra, seguridad social para parejas del mismo sexo, que fue una iniciativa que introdujeron
Malu Micher y el senador que fue director del IMSS, se me fue su nombre ahorita, que venía del PAN y se pasó a Morena, por cierto, Germán Martínez. ¿Qué otros temas ves como prioritarios para la 65 legislatura? Pues mira, sí, como mencionas, justo el de la interrupción legal del embarazo, fue un dictamen que recientemente acaban de tener Comisiones Unidas, la Comisión de Salud y la Comisión de Igualdad de Género aquí en Cámara de Diputados, y no hubo quórum para sesionar, ni siquiera se presentaron para discutir el tema. Yo sí reconozco que, por ejemplo, la diputada Wendy fue muy enfática en ese tema y apoyó mucho ese tema, pero pues a veces no se prestaba ni siquiera para tener la plática. Entonces, creo que sí hay que lograr mayores consensos para traer los temas a la mesa, como es el tema de salud sexual, educación sexual, el tema de diversidad sexual también es muy importante, y que tenemos que nosotras atraer ese tema, porque si no, no se va a tocar. Entonces, también tenemos que aceptar esa responsabilidad, y creo que es bastante importante. Y tenemos que meternos al tema presupuestal. Yo considero que ya se tiene que poner, más allá de los impactos que pueda tener, la eliminación del IVA, por ejemplo, a productos de higiene femenina, que se presentó durante la discusión del presupuesto y no pasó. Entonces, el tema de refugios para mujeres, guarderías, productos de higiene femenina también para mujeres de escasos recursos y mujeres en reclusión. Entonces, todos estos temas que sabemos que su mayor objeción es el tema presupuestario, tienen que volverse a poner en la mesa y hacerlo con mayor énfasis. Y también, o sea, temas como la brecha salarial, que no se quede únicamente en decir que las mujeres deben de ganar igual que los hombres. No, también tienen que formar parte de la conversación durante los contratos colectivos, sindicatos. Tiene que considerarse la voz de las mujeres. Y pues sí, espero la verdad que sí estos porcentajes de participación de diputadas se repita esta próxima legislatura, pero también espero que sean consideradas en los órganos de gobierno, porque al fin y al cabo sabemos que, por ejemplo, Copo es quien toma las decisiones y no se les ha considerado. Entonces, justo es necesario que también se les incluya. Qué bueno que mencionas ese tema, porque justo nos quedó pendiente el bloque 1, la Junta de Coordinación Política del Senado, pues liderada por el senador Monreal, pues prácticamente hombres ahí, ¿no? Osorio Chong, Mancera, y mujeres realmente no. En la Cámara de Diputados, pues sí, Dulce María Sauri, en la Cámara de Diputados también Laura Rojas, presidieron la mesa directiva y la Cámara de Diputados como tal, pero en el Senado pues no se vieron los liderazgos de las mujeres. Silvana, ¿qué otros temas quedan pendientes también para la próxima legislatura? Además también, por supuesto, de los liderazgos en la Cámara Alta y también en la Cámara de Diputados. Claro, yo quisiera hacer énfasis en el tema de igualdad salarial, porque son 11 leyes que reforman, se reforman 11 leyes diferentes en esta materia, y ahorita está en diputados pendiente, y creo que es de prioridad que pase ese cambio para que podamos empezar a tener los cimientos para una igualdad de remuneración, de derechos laborales efectiva. Por otro lado, creo que para poder cerrar la pinza en el tema de la garantía de los derechos a las personas trabajadoras del hogar, está pendiente garantizar la obligatoriedad del programa piloto, también del cálculo justo de las cuotas obreros patronales de las trabajadoras del hogar. Esa sería mi segunda observación. Y la tercera es que, el desafío más grande para que exista una redistribución equitativa del poder es contar con corresponsabilidad del Estado, de las empresas, de las familias en las tareas del cuidado y del trabajo no remunerado, y por eso creo primordial no quitar el dedo del renglón del tema de las estancias infantiles. También ya tendríamos en la cancha del Senado el tema de menstruación digna, de quitar el IVA a los productos de higiene menstrual, que creo que es muy importante garantizar ese derecho para las
jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, y bueno, también lo del derecho, la interrupción legal del embarazo, creo que es muy importante que se aborde en el Congreso, porque no nos podemos arriesgar a que se lleve a consulta y que nos veamos pues en esta posición de seguir exigiendo que los derechos no se consulten, sino que creo que debe de ser una discusión que se dé en el Poder Legislativo. Bien, y finalmente, Marcela, ¿cuáles serían para ti las prioridades de la 65 legislatura? Para Acción Nacional, ¿con qué temas piensan abrir ustedes el menú legislativo de del próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre? Bueno, de entrada, yo sé que no tiene mucho que ver con el tema de la paridad, pero definitivamente es darle seguimiento y hacerle justicia a las víctimas del accidente por negligencia en la línea 12 del metro, ¿no? Darle un seguimiento real. No tiene que ver con el tema, pero en efecto está en la coyuntura y ahí hubo una votación y la oposición va a querer... ¿Va a seguir ahí? No, digamos que sí. No, a lo que yo voy es a que temas como menstruación digna, aborto, son temas que para mí no van, porque yo no quiero que nadie se meta en cuestiones de... Híjole, es que en términos de presupuesto, de impuestos, yo no quisiera que parte de mis impuestos se fueran en pagar tampones o toallas a alguien más cuando, híjole, son muchísimas más las necesidades, ¿no? Y otra cosa, pues el aborto pues no es un derecho, ¿no? Digo, lo siento, sé que en esta mesa de debate, pues yo soy la que va a contracorriente, pero no tengo problema con ello, porque pues para acabar pronto el aborto, pues es un eufemismo de asesinato, ¿no? Entonces, híjole, no se puede legislar en pro de un asesinato. Entonces, yo sí quisiera ver un apoyo como más frontal y más duro por parte del Partido Acción Nacional respecto del tema del aborto. Es decir, que ni siquiera debería de ponerse en tema de debate el matar a un no nacido. En efecto, el tema de la investigación de lo del metro creo que también se va a extender seguramente para la próxima legislatura, si hay o no una comisión investigadora. Yo creo que todos los partidos de oposición van a ponerlo en la agenda y sí va a ser un tema para discutir, pero además de ese, menciona Carla que los temas estos de género que estamos aquí debatiendo, para ella esos no son los prioritarios. ¿Quién quiere contestarle como contrapunto? Bueno, nada más un pequeño detalle, no soy Carla, soy Marcela. Y perdóname, otra cosa, Marcela, sí. No te preocupes. Nada más, sí quisiera aclarar un punto porque creo que me faltó cerrar la idea de lo que estábamos hablando respecto pues de la reforma de paridad en todo. Yo sí quisiera aclarar que no es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de resultados. Solamente quisiera hacer un pequeño ejemplo, el caso de Escandinavia, que es uno de los países más progresistas pues a nivel mundial. Y en este país lo que han hecho al introducir artificialmente ese tipo de políticas progresistas, el tema de 50-50, ¿qué ha hecho? Que elimina la parte sociocultural. Entonces, ¿qué pasa? Que exalta las características biológicas de los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese país, a pesar de tener las políticas más progresistas en términos de equidad de género, es uno de los países que tú ves que por cada 15 ingenieros hombres, sí, ves una ingeniera mujer. Entonces, es un poco curioso, ¿no? Bien. Digo, la literatura científica, ahí está, pueden buscar este caso de Escandinavia, bien, y pues es sí, lo que me parece a mí un poco curioso, ¿no? Que al meter ese tipo de elementos de manera artificial, pues, ¿qué pasa? Que simplemente se van a resaltar más estas características que nos diferencian como hombres y mujeres. Entonces, yo sí quisiera que quienes me representen en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial sean las personas más capaces, no por su género, ¿no? En efecto, hay muchísima literatura comparada sobre los vicios y las virtudes de todos los temas paritarios que han sido empujados en la región escandinava. No es un país, es una región que incluye a Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia. Y en efecto hay mucho análisis comparado sobre eso, pero no puedo dejar el programa porque ya se nos acabó el tiempo. Simplemente me gustaría un contrapunto de alguien a lo que escuchamos ahorita de Marcela respecto a la agenda. ¿Quién levantó la mano? Montserrat, adelante, contigo cerramos. Mira, yo creo y no coincido en absoluto con mi compañera, porque por una cosa muy sencilla.
No nos vamos a ir a otros países, vamos a centrarnos en México, que creo que es lo más importante hoy en día. Si bien sí hay temas importantes que tratar, como el tema del metro, y que realmente pues el partido en el que estás tú, pues usaron ese tema como un tema mediático, a tomarse fotos, más allá de buscar un tema de solidarización. Creo que sí es importante, pero creo que te estás yendo un poco afuera. ¿En qué sentido? Creo que únicamente te estás yendo por tema de que sí es importante, pero el tema, por ejemplo, de la menstruación, no estás viendo el tema de oportunidades, es decir, ¿en qué aspecto una persona de bajos recursos no tiene las mismas oportunidades que a lo mejor tú, yo o alguna de nuestras compañeras aquí presentes? ¿No? Entonces, a mí sí me gustaría ver mis impuestos en personas de bajos recursos, que no pueden comprar una toalla femenina, que no pueden comprar un tampón. Hay gente que realmente, no quiero ahondar mucho en el tema, pero realmente el tema del aborto es un tema muy delicado, ¿no? Realmente a veces es por medio de violación. Yo no sé si realmente sea eso bueno, pero eso creo que es a consideración de cada persona. Entonces, creo que tachar ese tema es un poco delicado y no va bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, justo cuando estaba empezando a poner bueno el debate. Déjenme recuperar pronto esta mesa, porque se puso buena la discusión, para que sigamos hablando de estos y otros temas, pero tengo que hacer una pausa y al regresar nos despedimos de las panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las panelistas de esta noche con la paparrucha. Aunque cada vez más son las iniciativas y reformas que buscan garantizar la paridad, las mujeres que contienden por un cargo público se enfrentan a otro reto, la desinformación. Tras el proceso electoral del 2018, la colectiva feminista Luchadoras realizó un informe sobre violencia política en plataformas digitales y encontró un patrón consistente en una cadena de agresiones contra las candidatas. Consistió en situaciones entrelazadas como la manipulación de información, la publicación de fotomontajes y de videos con información falsa. Un caso destacado es el de Patricia Azcagorta, entonces precandidata a presidenta municipal por Movimiento Ciudadano en Sonora. Cuando se registró como precandidata en las redes sociales, circuló un video en el que aparece una mujer bailando en ropa interior con la canción Movimiento Naranja de fondo. El video fue difundido junto con fotografías de la candidata obtenidas de sus redes sociales y con el hashtag Lady Movimiento Naranja. Pero se trató de una paparrucha, de una noticia falsa, de una fake news, y la candidata tuvo que salir a aclarar que ella no era la persona que bailaba. El informe de Luchadoras identificó 9 tipos de agresiones: expresiones discriminatorias, amenazas, desprestigio, suplantación de identidad, difusión de imágenes o de información personal sin consentimiento, acoso, extorsión y acecho. En Facebook predominaron las amenazas, el desprestigio y la suplantación de identidad. Y en Twitter, YouTube e Instagram las expresiones discriminatorias. Como ven, las paparruchas en procesos electorales no solamente contribuyen a la desinformación, sino también a la violencia política contra las mujeres, que impide que compitan en condiciones de igualdad. No caigas en ellas y recuerda que seguimos en pandemia, así que por favor no te descuides, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y sobre todo si estás en ellos, utiliza un cubrebocas que nos sigue protegiendo de la COVID. Gracias por habernos acompañado esta noche, les agradezco mucho, vénganse pronto para seguir hablando de estos y otros temas. Nos vemos el próximo lunes por acá y el domingo todavía en la mesa universitaria de Sin Filtro. Gracias Montserrat, gracias Silvana, gracias Marcela, gracias Carla. Buenas noches, descansa.